Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 11. Lleva por título David mata a Goliat. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Podemos ver por medio de la palabra de Dios que Saúl y el pueblo, antes de pelear la batalla, ya estaban derrotados. Y hoy quiero poder hablar de nuestra actitud ante las dificultades. Cada uno de nosotros vivimos diferentes situaciones en nuestro diario vivir. Y quiero, por medio de la palabra de Dios, en esta noche, que veamos cómo es nuestro comportamiento cuando hay situaciones difíciles. Nuestra actitud, hermano. ¿Y qué es la actitud? La actitud es un comportamiento que tenemos frente a una determinada situación. Y quiero hablar de este tema con un ejemplo de esta vida. Por lo general, se dice que la derrota de alguien es cuando ha perdido la batalla, o sea, que la peleó, pero perdió. Pero en la Escritura podemos ver situaciones que nos enseñan que muchas veces se está derrotado sin haber peleado la batalla. Hablándolo espiritualmente, una batalla puede ser una situación difícil que puede surgir en nuestras vidas. Y ahora quiero que nos preguntemos, ¿cuántas veces antes de enfrentar una dificultad o una prueba, ya estamos derrotados en el pensamiento y en el corazón? Vivimos con una actitud de derrota en muchas ocasiones. Y ahora veamos qué significa estar derrotado. Amén. Derrotado, por definición, lleva a estar vencido en el ánimo, deprimido, agotado, exhausto, sin fuerza. ¿Cuántas veces estamos como Saúl y el pueblo? Veíamos por medio de la Escritura que este varón filisteo, un paladín, enfrentó al ejército del Dios viviente. Estaba el rey Saúl y el pueblo. Y tenían a uno más grande que este paladín, que vemos por medio de la palabra de Dios era un gigante. Pero ¿qué pasó? Cuando leemos Primera de Samuel capítulo 17 versículo 11, la palabra de Dios dice que Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Y quiero aclarar que todos pasamos por algún momento
de temor ante alguna situación. Pero, ¿cómo actuamos en ese momento? ¿Nos quedamos amedrentados sabiendo que aquello genera confusión en nuestras vidas? ¿O doblamos nuestras rodillas para clamar a Dios y pedir fortaleza y su dirección? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? ¿Qué hacemos ante esos gigantes que se presentan muchas veces? Porque acá la palabra de Dios nos habla claramente que ni siquiera Israel peleó. Ellos ya estaban derrotados, vencidos en el ánimo. ¿Y cuántas veces nosotros nos preguntamos o decimos, no creo que pueda hacerlo? ¿O cuántas veces decimos, no sé si voy a poder, no sé si pueda, es difícil? Y cuando nos expresamos de esta manera, es que ni siquiera lo intentamos. No hay voluntad de querer pelear, de querer levantarnos. Y por esa condición ya estamos en derrota. Ya estamos en derrota muchas veces. Porque ni siquiera queremos intentarlo. Y recordemos que la actitud es el comportamiento que tenemos frente a esas situaciones. Y muchas veces tenemos esa actitud de derrota, donde hay una falta de ánimo, donde faltan fuerza, donde se está agotado, donde no hay vigor, donde se desfallece. Y así estamos muchas veces, hermano. Ni siquiera lo intentamos, ni siquiera intentamos pedir ayuda a Dios. O quizá lo pedimos, doblamos nuestras rodillas y pedimos ayuda, pero ¿y cómo está el corazón? Porque realmente por los labios puede salir algo y el hombre lo puede escuchar, pero Dios conoce el corazón. Y así estamos muchas veces, doblando rodilla, pidiendo fortaleza o dirección, pero en el corazón ya hay derrota, porque falta el ánimo, o porque realmente se está sin fuerza y pensamos que es difícil. Muchas veces lo hemos expresado, hermano. Muchas veces hemos expresado, no lo voy a poder hacer, no sé si pueda, esto me supera. O cuántas otras cosas más. Usted sabrá lo que ha hablado ante diferentes situaciones que surgen, sobre todo las que nos esperan. Esas situaciones inesperadas, donde de repente se nota lo que está en nuestros corazones. Y estamos en tiempos en los cuales no hay que descuidarse. No podemos descuidar nuestra salvación. El Señor Jesucristo exhortó allí en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 22, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y mucho de lo que vemos, o también mucho de lo que escuchamos, si nosotros no estamos en comunión con Dios, en la oración, si no estamos escudriñando la palabra, esas cosas que se ven, que se escuchan, afectan nuestras vidas. Cosas que generan amargura, tristeza, aflicción. Y esos gigantes comienzan a ser más fuertes que creer lo que Dios nos habla por medio de su palabra y lo que nos ha prometido. Y así lo vemos como Saúl y como el pueblo se turbaron, se amedrentaron, habían perdido el ánimo. Y hay muchas situaciones que acontecen que realmente podemos ver pequeños detalles que nosotros decimos que son pequeños detalles, pero realmente en el ámbito espiritual es algo grande. El pueblo de Israel, conociendo el poder de Dios, Dios obrando sobre sus vidas, peleando sus batallas, se amedrentaron por un gigante al que vieron. Y ese gigante en nuestras vidas
representa esas áreas. No sé cuál será su área débil, situaciones que muchas veces generan que se pierda el ánimo y que se esté exhausto. Y quiero que veamos eso, que cuántas veces por nuestros labios lo declaramos que no vamos a poder, y que reconozcamos esta actitud en esta hora, que muchas veces ya ni siquiera intentamos con la ayuda del Señor Jesucristo poder combatir todo aquello, sino que definitivamente no lo hacemos. Pero vamos a hablar de alguien que nos va a dar una enseñanza en esta hora. Y los invito a poder leer en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Dice: en el nombre de Jesucristo, lleva por título Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefonés cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Para poder entrar en el contexto de esta historia que estamos leyendo, sabemos que Caleb fue uno de los 12 espías a los cuales Moisés envió a la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 25, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Vemos que Moisés envió a 2 espías a reconocer la tierra que Jehová les había prometido. Era una promesa, esa tierra que fluía leche y miel. Y envió un líder de cada tribu. Cuando ellos vuelven, dan el informe, y Caleb fue el que animó al pueblo a subir a conquistar la tierra. Pero los que habían subido con él, excepto Josué, hablaron mal de la tierra que habían reconocido. Entonces vemos en Caleb una actitud de firmeza,
de fidelidad, de lealtad y de fe. Una persona que vio sobre la circunstancia. Recordemos que habían gigantes allí, hermano. Era una tierra que fluía leche y miel, que estaban dándose ese informe. Pero lo que hicieron los varones que fueron con Caleb fue decir que no se iba a poder subir contra aquel pueblo porque era más fuerte que el pueblo de Israel. Entonces Caleb, una persona que vio sobre la circunstancia, o sea que lo que estaba aconteciendo a él no le importó, porque él creía lo que Dios había hablado. Y es por eso Caleb un ejemplo para usted y para mí de firmeza, de perseverancia, de fidelidad, pero de fe, porque aunque sus ojos veían gigante, su fe estaba puesta en la promesa que Dios había hecho. Y estaba completamente convencido en su corazón que Dios les iba a entregar esa tierra que Él les había prometido. Ahora la pregunta es, ¿nosotros le creemos a Dios? ¿Creemos en la promesa de Dios a nuestras vidas? ¿Estamos creyendo en su palabra que es fiel y verdadera, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos? Porque los mismos que vieron esa tierra, aunque reconocieron que ciertamente era tierra que fluía leche y miel, dijeron que no iban a poder subir. O sea que ya tenían una mente derrotada, como lo hablábamos al principio. Derrota, hermano. Una mente derrotada, esclava en la derrota. Ellos mismos dijeron, es más fuerte que nosotros. O sea, el pensamiento de derrota es por la poca confianza que tenían en Dios. Y sobre todo, si usted sigue escudriñando, Números 13, el capítulo siguiente comienza a hablar de que murmuraron, hablaron a espaldas. Es que ellos observaron con sus ojos carnales. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que vemos muchas veces nos afecta si no estamos firmes en los caminos de Dios. Y en ellos hubo cobardía. Y la cobardía es falta de valentía y debilidad de ánimo, temor o timidez para enfrentar un peligro. ¿Y cuántas veces somos cobardes? ¿Cuántas veces falta la valentía? ¿Cuántas veces hay debilidad en el ánimo? ¿Cuántas veces hay temor para enfrentar lo que se podría decir un peligro, una dificultad, algo inesperado? ¿Cuántas veces? Preguntémonos en esta hora. ¿Cuántas veces hemos actuado cobardemente y en vez de ver el poder de Dios, hemos visto la circunstancia? Mas Caleb vio sobre la circunstancia y es lo que usted y mi persona tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque está esa debilidad de ánimo. Y así estamos muchas veces para el llamado que Dios nos ha hecho. Hay debilidad en el ánimo y eso hace que haya un estancamiento. Hay cobardía porque se presentan dificultades, hermano. Porque el camino de Dios es para aquel que es valiente, que persevera, que ve más allá de la circunstancia, porque caminamos por fe, dice la Escritura, y no por vista. Porque si es por vista ya hay derrota, pero nosotros tenemos que caminar bajo la promesa del Señor Jesucristo. ¿Y cómo estamos en este tiempo? Y por eso hay estancamientos muchas veces, porque hay debilidad en el ánimo, hay debilidad en el interior. Y Caleb decidió ir en pos de Dios.
y no se dejó llevar por la inmensa mayoría. Recordemos que eran 12 espías, mas solamente 2 creyeron a Dios. Y 10 fueron los que vieron a los gigantes y se amedrentaron. Caleb no se dejó confundir ni por los argumentos que presentaba a su entorno, ni por la manipulación de que no iban a poder, ni siquiera por el desespero de los que le rodeaban. ¿Y nosotros cómo actuamos muchas veces? Cuando quizá en nuestro entorno hay desesperación o manipulación o argumentos, ¿hay fe? Hay fe, hermano. Creemos a Dios. Más allá de las circunstancias, de las situaciones que acontezcan, hay promesas fieles. Y tenemos a un Dios todopoderoso que suple lo que usted y mi persona necesitamos, que nos prepara, que nos capacita. Pero ese es el problema, que caminamos con nuestra fuerza. Y cuando lo hacemos con nuestra fuerza, hay debilidad. Porque somos solo polvo y ceniza. Y nadie es fuerte por su propia fuerza. Por eso muchas veces hay debilidad en el ánimo y hay falta de valentía. Porque aún vemos la circunstancia. Por eso hay mucha cobardía para el llamado. Por eso muchos no quieren llegar a los caminos de Dios. Porque es un camino que hay que despojarse de muchas cosas. Que se experimentan y se viven muchas situaciones. Y ahí es donde muchos han quedado a mitad de camino. Porque ha faltado la fe. Démonos cuenta que cuando nos ha faltado fe, hemos quedado varados, estancados. Cuando confiamos nosotros mismos, haciéndonos de nosotros un Dios y no creyendo al Dios de la gloria, hemos quedado estancados. Nos hemos enfriado cuando no vemos las promesas de Dios. Y el tener un espíritu como Caleb no se determina en el momento de la crisis. Se obtiene desde mucho antes. Se obtiene de estar guardando el corazón día tras día y almacenar en nuestros corazones el tesoro de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Un espíritu como Caleb, que vio más allá de la circunstancia de esos gigantes, no es ahí en el momento de la crisis. Es antes. Es antes. En un corazón que está perseverando, que se llena de la palabra de Dios, de sus promesas. Y eso es lo que nos pasa. Dejamos de creer muchas veces porque nos apartamos de la palabra de Dios y vemos con nuestros ojos carnales y hacemos a nuestro parecer y actuamos a nuestra conveniencia y caminamos en pos de la imaginación de nuestros corazones. Esto lo obedezco, pero esto no lo obedezco. Esto lo obedezco porque me conviene, porque es fácil, pero aquello no, porque es muy difícil y me están exigiendo. Y la fe no es para caminar a media. Y eso es lo que pasa muchas veces, que en el momento de la crisis, de las dificultades, pretendemos estar ahí fortalecidos, pero eso se determina antes, cuando hay oración, cuando hay clamor. Y vemos claramente que por esa fidelidad de Caleb, Dios determinó que le daría por herencia perpetua esa tierra que él pisó. Era una promesa fiel de Dios, hermano. Una promesa fiel del Todopoderoso. Y nosotros tenemos que comprender que nuestro futuro es 100% responsabilidad nuestra. Porque todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestras vidas. Y en la de nuestros hijos, y en la de nuestros nietos, en la de nuestras generaciones. ¿Y por qué digo que es nuestra responsabilidad el futuro? Porque nosotros, habiendo recibido el perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, la justificación y la salvación de nuestra alma, depende de usted y de mí el saber qué es lo que escogemos. Habiendo
recibido el conocimiento de la verdad, depende de nosotros qué decidimos, si creer o no creer, si obedecer o no obedecer. Y por eso el obedecer muchas veces cuesta, porque no hay fe. No hay fe. Y es necesario que comprendamos que no es solo por nosotros, sino por lo que generamos. El impacto que tienen nuestras decisiones, no solo en nuestras vidas, sino en los que nos rodean y en nuestras generaciones. Si nosotros continuamos leyendo Josué, capítulo 14, versículo 10, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefonea, a Hebrón por heredad. Caleb estaba decidido. A pesar de los años que transcurrieron, él confiaba en lo que Dios le había prometido. Aunque había gigantes en la tierra, él sabía que lo iba a ayudar, que Dios iba a estar con él. Pasó el desierto, hermanos. ¿Hay alguien que en esta hora pueda decir: superé el desierto, superé la oposición, superé el dolor y Dios estuvo conmigo y Él renovó mi fuerza? ¿Sabes qué pasa, hermano? Nosotros nos cansamos de esperar muchas veces. No tenemos paciencia. No tenemos ese espíritu que tuvo Caleb y Josué, que les permitió entrar y poseer la tierra que Jehová les prometió. Y pasando los años, vemos que Caleb se tuvo que esforzar por esa promesa y exclamó: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Todavía estoy tan fuerte. Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar, para seguir peleando. Esa fortaleza en el interior, por creer al Todopoderoso y por servirle con fidelidad. Pasaron los años, hermano. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a usted y a mí? La vida eterna. La vida eterna. Y lo podemos leer allí en el libro de Primera de Juan, en el nombre de Jesucristo, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y debemos esforzarnos para alcanzarla. Podemos decir nosotros como Caleb: ¿todavía me mantengo en fidelidad? Podemos decir nosotros: han pasado los años, no sé cuántos años usted lleva en los caminos de Dios, pero podemos decir: ¿todavía me mantengo fuerte como cuando Dios me llamó? ¿Todavía me mantengo en integridad? ¿Todavía le creo a Dios todo lo que Él me dijo? ¿Es realmente mi fe ahora como lo fue al comienzo, cuando sí creí, cuando realmente recibí el llamado de Dios, cuando me limpió, cuando me perdonó, cuando me fortaleció, cuando comencé a conocerle, cuando comencé a leer la Escritura, cuando comencé a enamorarme del Señor Jesucristo, de su palabra?
Podemos decir lo mismo nosotros. Todavía me mantengo en integridad, en santidad, en fortaleza, en oración, en clamor, más allá de la circunstancia. Podemos decir nosotros, todavía me mantengo fuerte para poder pelear esta batalla de la fe. Podemos decirlo, hermano. Dios ha hecho promesas grandes en nuestras vidas, pero no hay paciencia. Nos cansamos, hermano. Nos cansamos de esperar y eso debilita el ánimo. Ni siquiera nos esforzamos a veces para pelear la buena batalla de la fe, para poder recibir lo prometido. Queremos todo de arriba. Y este es un camino, hermano, en que nos tenemos que despojar, crecer, madurar en nuestro interior, fortalecernos, santificarnos. Habacuc decía, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cómo estamos hoy? Aunque nuestro cuerpo se va desgastando en el exterior, el interior se va renovando cada día. Es tiempo de poder decir, vivifícame Jehová, vivifícame Jehová. Caleb fue un hombre de conquista y las promesas de Dios no son para guardarlas, para coleccionarlas, sino para vivirlas. Él mismo dijo, han pasado los años. ¿Y saben qué? Los rebeldes y los incrédulos murieron en el desierto. Aquellos que se rebelaron, aquellos que no creyeron, aquellos que vieron la circunstancia más que en el creer en la promesa fiel de Dios, aquellos que se rebelaron y murmuraron en contra de Dios, dice la Escritura, que no pudieron entrar. Mas Caleb sí. Cuando uno lee el libro de Hebreos capítulo 3, dice en el nombre del Señor Jesucristo, el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener con firmeza nuestra confianza. Dice el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron, por incrédulo, por ver la circunstancia, por ver el problema, por declarar, no puedo, es difícil. Perecieron en el desierto. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, hermano, para no quedar a mitad de camino. Dios tenga misericordia de nuestras vidas para que nuestra actitud cambie en esta hora y podamos tener esa actitud que tuvo Caleb, un hombre de conquista que decidió ir en pos del Todopoderoso y no se dejó llevar por la inmensa mayoría.
no se dejó confundir ni por los argumentos ni nada de lo que escuchó. Que así podamos estar nosotros, que aunque escuchemos tantas cosas, no nos confundamos, ni aún por nosotros mismos, de lo que vemos muchas veces grande. Es necesario que nos esforcemos. No sé cuál sea su situación, no sé por lo que esté pasando, pero Caleb sí pudo. Y él pudo decir, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Porque esa fortaleza y ese vigor solo proviene del Todopoderoso. Y si hay debilidad en el ánimo, si hay cobardía, si hay falta de valentía, es momento que nos veamos. Estamos hablando de líderes, hablamos de Saúl, hablamos de Caleb. ¿Cómo nos encontramos hoy? Impartiendo fe, impartiendo de que creemos en Dios y en sus promesas, o realmente estamos impartiendo toda aquella falta de ánimo, el cansancio, el agotamiento, como nuestra actitud. Y esto es lo que nos habla la palabra. Estamos siendo derrotados antes de pelear. O realmente estamos pidiéndole a Dios su fortaleza y creyendo en Él. Creyendo en su promesa. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta acá sería la palabra.